Bien, son las 13:51 de este martes 25 de abril. Estamos en la primera hora para Caracas, ya en unos minutos también entrando a la transmisión nacional. Y tenemos en estos minutos, ya para cerrar la hora, a Luis Carlos Calatrava, periodista, narrador, comentarista deportivo del Circuito Unión Radio, para con él revisar lo que ha sido el desempeño de la Vinotinto Sub-17, esa generación de relevo. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido, Luis Carlos. Hola Gladys, un placer estar contigo en tu programa y un saludo para toda tu audiencia. Ay, gracias por estar con nosotros estos minutos para hablar de justamente esa generación de relevo. Y permíteme que lea parte de lo que ha sido un artículo del estímulo.com de ayer que dice, entre otras cosas, comenta, los muchachos de la selección sub-17 merecen todos los homenajes y premios del mundo. Si alguna empresa está pensando en una charla motivacional, en lugar de contratar a un influenciador de TikTok, debería llevar a toda esta plantilla. El testimonio de esos jóvenes, algunos que recién empiezan a cruzar la adolescencia, es muy valioso. Pasaron de estar en completo abandono con solo un preparador físico al lado a tutearse con delegaciones como Brasil y Argentina que se prepararon a fondo. Para cualquier fanático del fútbol venezolano, en especial de la selección, resulta por lo mínimo extraño ver a una representación nacional llegar a la última jornada de un torneo sin la necesidad de sacar la calculadora. La Vinotinto juvenil clasificó al Mundial de la especialidad en su penúltimo encuentro, cuando ya lo habían hecho Ecuador, Brasil y Argentina, de manera que ese último partido podría haber sido anecdótico, pero no lo tomaron así los jugadores ni cuerpo técnico y le terminaron amargando el campeonato a los meridionales, quienes con el empate quedaron fuera de opciones por el título. Ahí me detengo para tu comentario, Luis Carlos, porque, bueno, ¿qué ha hecho este grupo? Cuéntame esas fortalezas que además merece, como bien dice este artículo, destacar, hacer homenaje, premiar, reconocer a estos jóvenes. Sí, bueno, Gladys, el tema con esta selección sub-17 y por qué, más allá de la clasificación por segunda vez en la historia del fútbol venezolano al Mundial sub-17, es hablar de los problemas de la Federación Venezolana de Fútbol. Todos recordamos la salida complicada de José Néstor Peckerman y todo su cuerpo técnico de la Federación Venezolana de Fútbol, como entrenadores tanto de la absoluta, de la sub-20 y la sub-17. El proyecto de la sub-20, en su momento el sudamericano que se hizo a principios de año, estuvo a cargo de Fabricio Colochini, un entrenador Nobel, experimentado jugador argentino que tenía su primera experiencia como entrenador, lo hizo a cargo de la selección sub-20. Los resultados no fueron los mejores, aunque se estuvo en las últimas jornadas del hexagonal final sub-20 con posibilidades para clasificar al Mundial. Eso demuestra todavía el talento que tiene Venezuela en cuanto a categorías juveniles. ¿Qué sucede con esta sub-17? El torneo ya estaba pautado, como fue en efecto entre marzo y abril, desde hace bastante tiempo. Cuando sale José Néstor Peckerman, también abandona el que era entrenador de la sub-17 en ese momento y se va al fútbol argentino como asistente del equipo Vélez. Y entonces estos muchachos se quedaron en el Centro Nacional de Alto Rendimiento por más de 3 semanas a la deriva prácticamente, entrenando solamente con un preparador físico a las esperas de qué iba a resolver o qué iba a solucionar la Federación Venezolana de Fútbol. Se habló en un momento que Pedro Acosta, experimentado entrenador venezolano y gloria de la antigua selección de Vinotinto, iba a tomar a cargo el puesto, pero porque él tenía ya un cargo directivo en la federación y al final no se dio. Llegó el entrenador Fernando Batista como técnico de la selección absoluta y toma todo lo que es el proyecto de la selección venezolana de fútbol tras la salida de José Néstor Peckerman y asume como entrenador interino, eso hay que resaltarlo, Ricardo Baliño, un entrenador argentino con muchísima experiencia, tiene más de 10 años dirigiendo en el fútbol mexicano. Su última experiencia fue en los Choliticuincles de Calientes y no le fue de la mejor manera que lo expulsaron. Cuando llega este equipo, asume con una semana para el viaje. Y el trabajo de Baliño fue asumir un cuerpo técnico y un equipo que estaba desvalido, pero que tenía mucha experiencia con respecto a jugadores en el fútbol profesional, por lo menos David Martínez, que fue el capitán de la selección, ya tenía experiencia como jugador profesional en el Monagas Sport Club. Ha jugado partidos de Copas Libertadores, incluso ya llegó a debutar antes de jugar con la sub-17 en la selección absoluta. ¿Qué hizo Baliño? Asumió el proyecto y le dio seguimiento acorde a toda esta selección sub-17 que tiene bastante talento. Se resaltan además del de David Martínez, ya jugadores, hijos de leyendas de la Vinotinto, por así decirlo, el hijo de Juan Arango y el hijo de Alejandro Sichero estuvieron incorporados en esta selección, tuvieron buenas actuaciones. ¿Y por qué no se le aplaude tanto el trabajo a esta selección? Por demostrar con garra, con idea de juego, de jugarle de tú a tú a selecciones como Brasil y Argentina, que son históricamente de las mejores del continente a todo nivel. Solamente perdieron 2-1, incluso dominando el partido en bastantes instancias, consiguiendo incluso igualar el partido contra Brasil. Pero ¿qué sucede ahora? Llegaste a la jornada final y qué placentero es decir que ya
con una jornada previa Venezuela tenía clasificación al Mundial. Obviamente eso se da gracias a los beneficios de este formato, de los formatos del sudamericano, tanto sub-20 como sub-17. Son dos equipos muy distintos a las eliminatorias venezolanas, absolutas, que es una especie de liguilla que dura 2 años. Aquí se disputaban las 10 selecciones en 2 grupos y clasificaban a los primeros 3. Venezuela tuvo la fortuna de estar en un grupo relativamente sencillo, pudo clasificar y luego solamente tenía que ganarle a Paraguay y a Chile, porque Argentina, Brasil y Ecuador, que es la nueva potencia del fútbol sudamericano juvenil, gracias al gran proyecto y gran trabajo que tiene Independiente del Valle como una de las mejores canteras de todo el fútbol sudamericano, solamente tenía que conseguir 2 victorias ante Chile, que tiene una generación completamente desvalida, y Paraguay, que los proyectos juveniles nunca han sido los mejores. Obviamente no estoy desmeritando el trabajo porque es complicadísimo. En toda la historia del fútbol venezolano solamente se ha clasificado 2 veces, pero se juntaban distintas cosas. El formato, la soledad o la ausencia de otros proyectos juveniles de calidad en el continente, el talento que tiene esta selección y el muy buen trabajo que tuvo Ricardo Baliño al guiar a estos jóvenes prácticamente con 2 o 3 días de haberlo conocido. ¿Y qué viene ahora para ellos, ya para cerrar, Luis Carlos? El Mundial Sub-17 se va a realizar en mes de noviembre de este año, todavía no tiene sede definida. Se maneja una información de que el presidente Jorge Jiménez de la Federación Venezolana de Fútbol propuso ante la FIFA que se disputara en Venezuela. Solamente se necesitan 4 estadios acordes de nivel de calidad top, que Venezuela los tiene por lo que fue la Copa América 2007. Lamentándolo mucho, las probabilidades son muy bajas porque ya el Mundial Sub-20 se va a realizar en Argentina, entonces no se le puede asignar a una misma confederación 2 mundiales en un mismo año. Y que también viene ahora, Ricardo Baliño en las próximas semanas va a tener el primer módulo sub-20 en la ciudad de Margarita, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, para darle continuidad a este proyecto de cara a lo que viene ya próximamente para estos muchachos, que es el Sudamericano Sub-20 dentro de 2 años. Ya, Daniel, te agradezco todo este recuento que nos ubica mejor en esta historia positiva de estos muchachos, además que están todavía en la adolescencia, en algunos casos son jóvenes, ¿no? Sí. Jóvenes adolescentes que, bueno, están dando pues una gran demostración de una serie de fortalezas que toca apoyar de la mejor manera, y por eso la pregunta también que viene para ellos, porque caramba, luego de esta demostración de gallardía, entre otros factores como tú mencionas, que favorecieron, pero sin duda y de talento tienen que acompañarlos, y ese acompañamiento, bueno, ¿cómo lo están contemplando ya? Sí, no, lo importante es que cada club o cada jugador que esté en su equipo profesional en este momento le tenga un seguimiento importante junto con la Federación Venezolana de Fútbol, que no se pierda ese talento como en un momento sucedió con la generación del sub-17 del 2013, que muy pocos incluso llegaron a la siguiente generación sub-20 que fue el Mundial. El apoyo siempre va a ser constante y como siempre lo resalto cada vez que tengo la posibilidad de hablar de la Federación Venezolana de Fútbol y de la Vinotinto, que talento hay. A lo mejor no son las mejores infraestructuras que hay en el país con respecto a estadios y canchas de fútbol, pero si tú tienes un proyecto claro, las cosas se logran, porque muchos equipos africanos no tienen estructuras inferiores a las nuestras y han logrado tener jugadores han exportado jugadores importantísimos a Europa y han tenido actuaciones relevantes en mundiales y han logrado participar. Entonces, si se llega a un proyecto concreto, creo que se pueden lograr grandes cosas. Gracias. Una vez más, Luis Carlos. Cuídate mucho, ¿ah? Luis Carlos Calatrava, periodista, narrador, comentarista deportivo del Circuito de Unión Radio, hablando del desempeño de la Vinotinto Sub-17, esa generación de relevo. Vamos a despedir la primera hora del programa, queda una segunda parte hasta las